Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 31 de marzo. Se nos fue el mes de marzo del 2026, de que voy a estar analizando, dialogando, conversando con ustedes durante las próximas 2 horas. Senado le da a Francisco Dómenes tiempo extra para contestar interrogantes que están sobre la mesa. Sin fecha para presentar nuevos proyectos de impuestos al inventario. Gobernadora detiene nuevas tarifas de las lanchas hacia Vieques y Culebra. Leve mejora en pruebas de aprovechamiento académico en nuestras escuelas. Mañana se ve ante el Tribunal Supremo Federal caso en el que Trump quiere quitar la ciudadanía por nacimiento. Tribunal Supremo Federal declara inconstitucional ley de Colorado que prohibía las terapias de conversión. La guerra contra Irán se sigue complicando y el precio de la gasolina en Estados Unidos sube a $4 el galón. Y si es martes de energía con Ramón Luis Nieves, oiga, y le dedicamos la segunda hora completa, muchos temas para discutir con Ramón Luis, la llegada de la nueva presidenta de Luma, el aumento a la tarifa que tiene efecto a partir de mañana, cómo se están moviendo los proyectos de energía renovable, el estatus del proceso de revisión de la tarifa permanente y otros temas importantes energéticos. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 3:59 de la tarde de hoy, martes 31 de marzo del 2026. Se nos fue ya el tercer mes de este año 2026 y se fue marzo sin que aprueben el reintegro reintegrable, el incentivo reintegrable, el chequecito de verano, como usted lo quiera llamar. Sí, no es asunto que voy a estar analizando, pero eso se aprobó en febrero. Se aprobó como que era un done deal. La gobernadora hizo campaña, hizo publicidad y está estancado en la Junta de Control Fiscal porque evidentemente el gobierno no ha logrado convencer a la Junta de que los chavos están y que esa es la cantidad. Así que mañana es 1 de abril, mañana no sabremos, comienza el cuarto mes del año, pero el reintegro reintegrable, como le dicen los chicos de Puestos para la Mañana, el incentivo reintegrable no ha entrado en vigor y no sabemos si va a poder entrar en vigor. Pero termina el mes con una especie de tregua por una especie de tregua en la guerra, porque no hay otra palabra que describir, entre el presidente del Senado y la gobernadora Jennifer González y Francisco Domenech. Es una tregua no declarada. Cuando hay guerras, a veces se declaran treguas y las dos partes dicen, mira, pues no vamos a tirotearnos por 3 semanas en lo que negociamos. No, aquí creo que lo que ha sucedido es que pues, llegó la Semana Santa. Hoy es martes santo, mañana es miércoles, ya el jueves pues los pocos que estén trabajando empiezan a dejar de trabajar, el gobierno está a medio pocillo, la gobernadora le dio voluntariamente a los empleados públicos el día libre, y pues me parece que eso un poco ha bajado el diapasón, más allá del tweet o el post en redes sociales que publicó el presidente del Senado en el fin de semana y que discutimos extensamente aquí ayer y que lo discutimos también en el programa Análisis de la ZLA con la licenciada Zoela hoy. Pues más allá de eso, de ese tuit de Tomás Rivera Chat, no ha habido ningún ataque, ningún buenos días Puerto Rico. La gobernadora, por lo que veo, está fuera del ojo público. No creo que ha tenido eventos públicos ayer ni hoy. La secretaria de Estado, que no ha tenido mucha presencia pública, pues ha tenido alguna presencia pública y generó noticias que voy a estar analizando más adelante. El presidente del Senado, que yo haya reconocido, no ha publicado ningún buenos días Puerto Rico, buenas tardes, buenas noches,
Pero sí, ayer hubo sesión del Senado, ahora no habrá sesión hasta la semana que viene, la Cámara no sesionó esta semana, y en la sesión del Senado ayer, más allá de que le colgaron un proyecto a la licenciada, ay Dios mío, a la senadora, ella me perdona, pero yo solamente me acuerdo la abogada motorizada, porque ese es el mismo nombre que ella se puso. Le colgaron un proyecto ahí, una locura de mover a Palo Seco, de que ser un barrio de Toa Baja, que fuera un barrio de Cataño. No ha habido mucha acción legislativa, pero ustedes recordarán que cuando terminó la comisión total, el pasado martes, ya pasado una semana, y a veces uno piensa que esto ha sido una guerra de 3 meses. Cuando se terminó cerca de las 8 de la noche, el presidente del Senado hizo un listado de toda la información adicional que se le iba a pedir a el señor Francisco Domenech. Se le envió por escrito en algún momento, presumo que jueves o viernes de la semana pasada, esa solicitud formal, y se le dio hasta el 15 de abril para que contestara. El señor Francisco Domenech formalmente le solicitó al Senado tiempo adicional, y entre los argumentos que utilizó fue precisamente que esta semana la gobernadora le había dado voluntariamente libre para los empleados públicos y que se le hacía muy difícil recopilar la información, y en una actitud que alguna gente ha pensado, adiós, se empezó a echar para atrás Tommy. No, yo creo que era lo lógico, le dio 5 días más, le dio hasta el 20 de abril a Francisco Domenech para que entregue toda la información. Podríamos interpretarlo como una especie de tregua. Yo creo que no tenía mayor importancia para Tomás, un día más, 2 días más, 5 días más. Pero esto sí lo que significa es que si el mes de marzo fue complicado para la gobernadora y su equipo de trabajo, el mes de abril, que comienza oficialmente mañana, no creo que va a ser menos complicado. El 9 de abril, como ya sabemos, que eso es el jueves de la próxima semana, es la vista de desacato para el secretario de Hacienda, el secretario Pantoja, donde pues tendrá que entregar los documentos o la información que le pide el presidente del Senado, y que se la pide el Senado porque fue aprobada por unanimidad por el Senado en pleno. Información sobre algunos datos contributivos del exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía. No voy a repetir los argumentos, pueden ir al podcast Análisis de la ZLA, pueden ir a las ediciones anteriores de Sobre la Mesa, donde explico, y ello explicamos también, pues toda la controversia. Pero eso va a ser el jueves de la semana próxima. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar ese jueves? Lo analizaremos en su momento, pero no es un escenario muy halagador para la gobernadora y para esta pugna entre la gobernadora y el presidente del Senado. Luego de eso, entonces tendremos que esperar al 20 de abril para ver si Francisco Domenech entrega toda la información. Eso generará una nueva expectativa. Si no entrega la información, pues veremos lo que hace Tomás Rivera Chatz. Si Tomás Rivera Chatz va al tribunal, todo lo que sea. Además, Tomás ya nos anticipó que él va a esperar a que Domenech entregue la información para decidir a quién se cita posteriormente para que comparezca ante comisión total. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que el 20 de marzo Domenech entregará la información, el presidente del Senado la examinará y decidirá si el 23, 25 de abril, dije de marzo, perdón, de abril o cuando sea, decidirá si si se citan a más personas a la comisión total. Por ende, tienes aquí 2 grandes controversias. 9 de abril, que eso va a tener cola, y porque no sabemos si la va a entregar, si no la va a entregar, si el tribunal le va a ordenar al secretario de Hacienda que la entregue, si no lo manda a la cárcel, si van a apelar, si no van a apelar. Hay múltiples escenarios que no nos vamos a poner a anticipar ahora. Eso va a generar grandes controversias. Y luego, a partir del 20 de marzo, continuará las controversias relativas a el Francisco Domenech y la información que se le ha pedido. Así que sí, yo diría que hay una especie de tregua. Es lógico, estamos en Semana Santa, pero de que haya una tregua a que eso quiere decir que hay una paz a la vuelta de la esquina, me parece que eso sería ser demasiado optimista. Bueno, y en asuntos legislativos gubernamentales importantes, como les dije,
la gobernadora no ha tenido, por lo menos yo no veo que tuvo comparecencias públicas ayer, lunes, ni tampoco aparentemente las ha tenido hoy martes. Ayer la secretaria de Estado, Rosacheli Rivera, quien no ha tenido muchas comparecencias públicas, interpreto que tuvo un evento público. Estoy leyendo una nota de la edición digital del periódico El Nuevo Día, por lo menos pues le habló El Nuevo Día, y le habló de un tema que fue controversial, que generó controversias entre el presidente del Senado y la gobernadora, y que aunque no generó unas controversias tan fuertes como la que estamos viviendo en este momento, pero sí hubo su controversia, y me refiero al impuesto al inventario. Quizás hay que ponerlo en contexto porque nos habíamos olvidado de esta controversia. El impuesto al inventario es esto que pagan los comerciantes por, pues, valga la palabra, el inventario que tienen, y parte de lo que se alega que es una injusticia es que si pagan por el inventario y no venden la mercancía, pues nadie le va a devolver lo pagado. Y en segundo lugar, peor aún, o sea, te llegó la mercancía hoy, el 31 de marzo, lo pagas cuando llega la mercancía o cuando rinde la planilla, perdón, y después, el año que viene, si no vendiste ese inventario, tienes que volver a pagar. Y hay pues mucha crítica sobre ese impuesto al inventario. El PNP en su programa de gobierno puso que iba a congelar la cantidad de dinero que los municipios cobran por el impuesto al inventario por 5 años, y que al cabo de los 5 años, para que en ese periodo se buscara una solución permanente que permitiera derogarlo, pero que a la misma vez no dejara a los municipios sin recursos económicos. Ese fue el proyecto que envió la gobernadora el año pasado. En el trámite, el presidente del Senado lo enmendó para que dijera que si al cabo de los 5 años no se llegaba a una nueva legislación, quedaba derogado. Y yo tengo que decirlo, y lo discutí hoy con Zoela Boy en el episodio de hoy de Análisis de la ZLA, que ya está disponible en nuestro canal de YouTube bajo ese nombre, Análisis de la ZLA. Mi recuerdo es que cuando el presidente del Senado lo aprobó con esa enmienda, nadie gritó. Yo honestamente creo que el presidente del Senado llegó a algún tipo de acuerdo con el presidente de la Federación de Municipios, el alcalde de Camuy, muy cercano al presidente del Senado, porque no protestaron. La gobernadora tampoco protestó en ese momento. El proyecto se aprobó en la Cámara con el lenguaje que propuso el presidente del Senado, y ahí todos los alcaldes pusieron el grito en el cielo, porque aunque en la primera parte congelar el ingreso o el recaudo por 5 años, todos estaban de acuerdo. La parte que decía, si en 5 años no se legisla nada, queda derogado el impuesto al inventario, y la gobernadora lo vetó en aquel momento. Eso generó un intercambio público entre la gobernadora y el presidente del Senado, y la gobernadora nombró un comité, la mala costumbre, que lo tengo que decir, que tiene la gobernadora de estar nombrando comités para todo, y puso a presidir ese comité a la secretaria de Estado, Rosacheli Rivera, que había sido alcaldesa, alcaldesa de Gurabo. Y ahí hay representación de los alcaldes, del sector privado, y la realidad es que no habíamos escuchado nada de por dónde anda eso. Rosacheli le da una declaración a Gloria Ruiz Cuilan, que está en la edición digital del periódico, no está en la edición impresa, donde yo le voy a leer los párrafos, porque es que honestamente yo no entiendo. Yo no entiendo lo que dice Rosacheli. Dice la nota de Gloria Ruiz Cuilan: aunque aseguró que el tema ya está bajo la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal, la Secretaría de Estado afirmó este lunes que aún no hay una fecha concreta para someter a la legislatura un proyecto para atender la eliminación del impuesto al inventario. Yo pensé de ese primer párrafo que era que ya había un borrador de proyecto. Entonces, cita textual de lo que dice Rosacheli: no tengo tiempo como tal, porque va a depender también de lo que la Junta nos esté planteando al respecto. Pero ahí vamos, estamos trabajando, y por el momento todos los integrantes del comité, que son la empresa privada, los alcaldes y obviamente el gobierno, vamos a estar orientados al respecto. Entonces, cuando leí ese segundo párrafo, viré para el primer párrafo. Y entonces me doy cuenta que ella no dijo que le enviaron legislación a la Junta de Control Fiscal. Aseguro, pues repito otra vez, que el tema
ya está bajo la consideración de la Junta. ¿Cómo que el tema? La pregunta es, ¿este comité nombrado por la gobernadora ya llegó a un consenso para presentar una propuesta para cumplir con los objetivos de la gobernadora y del plan de gobierno del PNP? Después que menciona la Junta, miren lo que dice Rosacheli. Explicó que hace poco más de una semana sometió al secretario de la Gobernación y director ejecutivo de AFAF, Francisco Dómenes, algunas de las propuestas discutidas por un comité técnico creado por la gobernadora. Mire, conclusión de esta cita a la secretaria de Estado, Rosacheli Rivera, no tienen ningún proyecto ni borrador de proyecto listo. No han logrado ponerse de acuerdo las partes y no esperemos que se legisle prontamente. Y esto es una parte de la guerra con el presidente del Senado. Estamos hablando de la incapacidad de producir legislación, producir una propuesta legislativa. No la tienen lista. De la misma forma que los otros se recordarán que hace unos meses atrás, no, hace unas cuantas semanas atrás, cuando el presidente del Senado colgó el proyecto de los todoterrenos, la gobernadora dijo que iba a volver a enviar otro proyecto y la semana pasada el secretario de Asuntos Públicos dijo, bueno, la verdad es que no vamos a enviar por ahora ningún otro proyecto. Así que esto acentúa los que me siguen en este programa, pues saben que llevo tiempo repitiendo que es una de las mayores debilidades del gobierno de Jennifer González es su poca producción de propuestas legislativas importantes. Por alguna razón, y Jennifer fue legisladora de minoría, presidenta de la Cámara y estuvo en el Congreso como comisionada residente, que es un puesto de legislador, pero por alguna razón la gobernadora no ha sido capaz y su equipo de trabajo de ocupar el campo legislativo. Lo he dicho antes y lo repito. Ante ese vacío, ¿quién ha llenado el espacio legislativo? Tomás Rivera Chat. Y hasta ahora la gobernadora le ha firmado a Tommy todo lo que era enviado para allá, para la fortaleza. Inclusive proyectos que yo, conociendo públicamente a la gobernadora, que yo creo que ya no se sentía cómoda firmándolo. Claro, ahora hago un paréntesis. Veremos a ver si en este nuevo escenario de guerra entre la gobernadora y el presidente del Senado, pues veremos a ver si de ahora adelante la gobernadora le va a firmar todo lo que apruebe el Senado y apruebe la Cámara, que sea autoría y parte de la agenda legislativa de Tomás Rivera Chat. Pero en estos primeros 15 meses de la administración de Jennifer González, esta sí le podríamos bautizar que esta es la legislatura de Tomás Rivera Chat, que lo que se ha firmado por la gobernadora es esencialmente la agenda de Tomás Rivera Chat. Muy poco de la propia agenda de la gobernadora y lo que se ha firmado. Cuando Tomás Rivera Chat dice el 99% de los proyectos de administración se le han aprobado, es verdad. Lo que pasa es que son proyectos que no tienen ningún impacto o un impacto mínimo sobre la calidad de vida de los puertorriqueños, no son proyectos transformadores, no son reformas, no son lo que el país esperaba de la gobernadora. Y en una noticia del día de hoy, obviamente los que van para Vieques y Culebra deben estar gozosos, la gobernadora acaba de detener el que se ponga en vigor las nuevas tarifas de las lanchas del ferry de Vieques, desde Ceiba a Vieques y Culebra. Déjeme yo primero darles mi posición. Yo no he seguido esta controversia de cerca, no la había seguido. Pero a mí me parece inaudito que en el 2026, y yo he tomado el ferry, que en el 2026 usted ir en lancha desde Ceiba hasta Vieques cueste $2 de ida y $2 de vuelta. Y a Culebra, $2.25 de ida y $2.25 de vuelta. No se puede justificar. Yo sé y yo soy defensor de la transportación colectiva y este es un medio de transportación colectiva y los gobiernos tienen que subsidiar la transportación colectiva. No hay ningún sistema de transportación colectiva que sea autosuficiente. No lo hay. Pero por amor a Dios. Entonces, la propuesta que se hizo, claro, yo no sé hace cuántos siglos está esa tarifa de $2. Probablemente desde que yo iba de camping a Vieques cuando era estudiante. No me extrañaría que esté desde esa época.
Entonces se llevan años trabajando una propuesta para que se queden los $2 para los residentes, pero que entonces se ponga una tarifa especial para los visitantes. Y eso pues se había aprobado y la gobernadora hasta la semana pasada había hecho expresiones de que pues esto se llevaba discutiendo y que era necesario. Yo desconozco si se siguieron los procesos que la ley dice. La congresista Nidia Velázquez está pidiendo una investigación federal porque entiende que no se siguieron los procesos y que se podía estar incumpliendo con normativa federal. Pero hoy la gobernadora, leo de la edición digital de Primera Hora de Frances Rosario, porque esto empezaba mañana. Y recuerden que Vieques y Culebra es uno de los destinos favoritos de los puertorriqueños en épocas de vacaciones y particularmente Semana Santa. Lo que es Vieques, Culebra, Cabo Rojo, el área oeste, son áreas que los puertorriqueños nos gusta ir durante esa época. Y no se olviden que Johnny Méndez, el presidente de la Cámara, es el representante de ese distrito. Leo de la nota. Justo un día antes de entrar en vigor, la gobernadora firmó este martes una orden ejecutiva para detener por 30 días la implementación de las nuevas tarifas del servicio de lancha hacia la isla municipio de Vieques y Culebra, informó bien el presidente de la Cámara, Johnny Méndez. En declaraciones escritas se dice que la nueva extensión entra en vigor hoy, 31 de marzo, y se extenderá hasta el 1 de mayo. Y dice la nota periodística que esta es la cuarta ocasión en que se detienen las nuevas tarifas en este año. Los dos alcaldes, PNP, de Vieques y de Culebra, José Corsino Acevedo y de Culebra, Edilberto Romero, habían pedido que se paralizara la entrada de estas nuevas tarifas. Señores, hay que revisar la tarifa. O sea, hay que revisar la tarifa. Yo de verdad no veo cómo se puede justificar que si cualquiera de nosotros que vamos allí de vacaciones, que no vivimos allí, el gobierno nos esté subsidiando de esa forma. Porque yo quiero que ustedes entiendan, cuando se dice que el gobierno subsidia, lo subsidia a usted. Porque el gobierno no produce dinero, el gobierno no tiene una máquina de imprimir dinero. El gobierno, el dinero que tiene es el gobierno nuestro, el dinero nuestro, el que pagamos con nuestras contribuciones, ahora el 15 de abril, y ya usted la llenó con el IVU. Así que el turista que se monte para ir a Vieques y Culebra, y que pague $2, cuando el viaje, yo no sé cuánto cuesta de verdad, pero vamos a imaginarnos que cuesta $30. Esos $28 de subsidio se lo estamos pagando nosotros. Si usted nunca ha ido a Culebra, nunca ha ido a Vieques y no le interesa y ni jamás irá, yo quiero que sepa que usted lleva toda la vida subsidiando a los que de vacaciones van para allá. Que subsidiemos a los residentes, no tengo ningún problema. Viven allí, son 2 islas municipios, no hay otra forma de llegar y en ese sentido, pues no tienen la comodidad que tenemos ustedes y yo de montarnos en un carro y movernos. Claro, el carro tenemos que pagarlo. Así que no quiero pensar que al final del camino esta posposición de 30 días se va a convertir en una posposición eterna. Si hay algunos problemas, si se necesita aclarar mejor, educar mejor, si a lo mejor la tarifa que se está imponiendo para los residentes es de $22.50, es demasiado alta. Yo no sé, yo no he seguido esta controversia, pero me ha sorprendido la determinación de la gobernadora de dejar en suspenso por 30 días la nueva tarifa. Yo estoy por videoconferencia, creo que escuché la musiquita, así que me voy a una pausa, regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino,
el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 4:26 de la tarde de hoy, martes 31, último día del mes de marzo, 31 de marzo del 2026. Bueno, hay noticias positivas. No es una cosa tampoco que nos vayamos a celebrar de que ya todo está correcto, pero también hay que darle espacio a las noticias positivas. Hoy el periódico Metro nos trae la noticia de que en un estudio, un informe preparado por la organización ABRE, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a diferentes temas aquí en Puerto Rico, se analizaron los resultados de las pruebas CRECE, que son las pruebas de aprovechamiento académico que se dan a los estudiantes de, me parece que es de tercero hasta décimo grado, de tercero a octavo y luego en décimo grado. Así es. Las pruebas de aprovechamiento académico en nuestro sistema, y concluye ABRE que en las pruebas que son las pruebas de ciencia, estoy aquí buscando mis notas, me disculpan un segundo, las pruebas de ciencia, matemáticas y español, volvimos a, por lo menos empezamos a superar los niveles de aprovechamiento académico pre-pandemia. ¿Por qué lo de la pandemia es importante? Porque la pandemia en Puerto Rico y en el mundo entero creó un disloque en los sistemas educativos. Y los países y los diferentes sistemas han tardado en recuperar en recuperar. No es solamente el tiempo perdido, porque para esos estudiantes es un tiempo que nunca se puede recuperar, en de alguna forma llenar las deficiencias que se crearon por todo ese disloque que ocurrió durante la pandemia. ¿Y qué nos dice este reporte de ABRE y los resultados de las pruebas de aprovechamiento académico? Que en ciencia, en el 2019, hago la aclaración, estos números, en términos de nuestro sistema, son malos. Lo positivo es que hemos empezado a mejorar. Porque miren, en el 2019 solamente el 47% de los estudiantes tenían el nivel de aprovechamiento académico en ciencia que se esperaba. Ahora subió a 51%. 4% nada más, pero es una mejoría. En español, en el 2019, el 45% estaba al nivel que se suponía, ahora subió a 51%. En matemática, en el 2019 tan solo estaba el 30%, cumplía con las destrezas que se esperaba para su grado. Y ahora subió un montón, 13% subió a 43%, claro, eso está bajísimo. En inglés, está más o menos igual que en el 2019, 39%, pero el informe dice que ha habido una mejoría sustancial de 10 puntos comparado con el año pasado. 51, 51, 43 y 39, eso es colgado. Pero si lo que estamos viendo son señales no solamente de una recuperación de el tiempo perdido por la pandemia, y de una recuperación de las destrezas no adquiridas que se supone que se hubieran adquirido durante la pandemia. Si eso es lo que este movimiento demuestra, pues es buena noticia.
Como dije, no es para irnos a celebrar. Creo que habrá que esperar los resultados del año que viene. Es más, yo me atrevería a decir que vamos a saber si de verdad estamos ante una tendencia de un sistema educativo que está de verdad educando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Habrá que esperar 4 o 5 años. Si el año que viene de 51% en ciencia sube a 53, pues vamos bien. Si dentro de 2 años vamos por 55, vamos bien. Y si eso es así, lo que hay que hacer es, que es lo que yo desconozco, hay que identificar rápido, si esto se convierte en una tendencia, hay que identificar qué es lo que se está haciendo correctamente para, número uno, no desmantelarlo, que no venga un nuevo gobierno a desmantelarlo. Y número dos, si podemos identificar qué es lo que estamos haciendo correctamente, fortalecerlo, replicarlo, darle recursos y asuntos de recursos. Así que, vuelvo y repito, dentro de tantas malas noticias, ver que hay señales de recuperación académica, pues me dan cierta, ¿cómo diríamos? Me da cierto alivio, pero no quiere decir que estamos al otro lado. No quiere decir que ya estamos en la ruta que deberíamos estar en términos del aprovechamiento académico en nuestras escuelas. Bueno, y en otros temas, mañana va a haber una vista importante ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Una de las primeras cosas que hizo Donald Trump cuando juró como presidente fue aprobar mediante orden ejecutiva una norma que decía que si un bebé nacía en los Estados Unidos, pero sus padres, padre y madre, no estaban legalmente en los Estados Unidos, lo que por ahí llaman ilegales, nadie es ilegal, o indocumentado, o sea, no tenían su estatus migratorio al día. La Constitución dice que por nacimiento tú eres ciudadano americano. Donald Trump, él hizo su propia interpretación y dijo, esos hijos de inmigrantes no regularizados no van a ser ciudadanos americanos. Lo hizo por orden ejecutiva. Esto tiene unas implicaciones para los inmigrantes de mucho impacto. Puede tener implicaciones para la ciudadanía americana. No quiero crear miedo, pero hay quien entiende que si eso es así, pues podría mañana también legislar para quitar ciudadanías americanas a los de Islas Vírgenes, a los de Guam, a los de Puerto Rico. Mañana va a ser esa vista. Estoy leyendo aquí una nota del periódico digital del Nuevo Día, una nota de José Delgado, donde se escucharán mañana argumentos sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump que persigue excluir de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de extranjeros que residen temporalmente o sin autorización en Estados Unidos. Esto ha generado interés más allá de los que están en el pleito como tal. El gobierno de los Estados Unidos obviamente está defendiendo la posición de Trump. El procurador general John Sauer ha argumentado que el decreto de Trump restablece el significado original de la cláusula constitucional de ciudadanía que señalaba que los nacidos en Estados Unidos tenían derecho a la ciudadanía estadounidense si estaban bajo la jurisdicción de su gobierno con un deber de lealtad y apoyo a ese país. Por otro lado, Cecilia Wan de la American Civil Liberties Union, argumentando en contra, dice, y estoy citando de la nota del Nuevo Día, la ciudadanía por nacimiento y no por filiación es uno de los pilares fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos. Ha sido establecida mediante enmiendas constitucionales desde 1868 y por precedentes de la Corte Suprema desde 1898. Los redactores de la 14ª enmienda de la Constitución actuaron específicamente para impedir que los funcionarios gubernamentales interfirieran con la ciudadanía de los estadounidenses nacidos en el país y estarían consternados por lo que el presidente intenta hacer. Sigo entonces. Habemos un grupo que hemos firmado, un amigo de la Corte, un amicus curia, entre ellos 3 exgobernadores, Sila Calderón, Alejandro García Padilla y este servidor. También lo han firmado funcionarios de diversas tendencias. Lo firmó la ex jueza del Tribunal Supremo, Liana Fiol,
lo firmó el expresidente del Senado, Eduardo Batia, la ex senadora de Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén, la ex senadora del Partido Nuevo Progresista, Zoela Boy, y el ex representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez. Presentamos un escrito donde argumentamos en contra de la posición del presidente de los Estados Unidos. Se presentó a nombre de una organización que se llama Right to Democracy, que la preside el señor Neil Werry, quien, y resumo su argumento, el presidente considera que el significado tradicional de la cláusula de ciudadanía representa un obstáculo intolerable para su agenda. La razón: cada año otorgaría la ciudadanía estadounidense a decenas de miles de personas que no se ajustan a su ideal racial y cultural de lo que significa ser estadounidense. La cláusula de ciudadanía, Trump busca redefinir la cláusula de ciudadanía para excluir a esas personas sin intentar enmendar la Constitución ni obtener la aprobación del Congreso. De este tema no se ha hablado nada en Puerto Rico. Como le dije, firmé ese amicus curiae porque me parece, primero, que es una barbaridad lo que está haciendo Donald Trump, y que cualquier determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cualquier determinación del Tribunal de los Estados Unidos, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que debilite ese principio de ciudadanía por nacimiento, puede tener repercusiones más allá de lo que nos imaginamos. Aquí yo no escucho la musiquita, pero estoy mirando el reloj. Son las 4:36. Creo que se supone que me vaya a una pausa. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:40 de la tarde de hoy, último día del mes de marzo. Se fue el mes de marzo, como dije al principio, sin que hayan puesto en vigor o hayan aprobado finalmente el llamado incentivo reintegrable, el reintegro reintegrable, el chequecito de verano, como usted lo quiera llamar. Y también se fue el mes de marzo con la reforma contributiva muerta. Obviamente yo les he explicado a ustedes que la reforma contributiva la mató la Junta de Control Fiscal, porque el proyecto de ley que presentó la gobernadora no es aceptable para la Junta, no se negoció con la Junta, no se discutió con la Junta. Pero si usted tenía duda de que no hay ninguna posibilidad, pues mire, cito del periódico El Vocero de su edición digital: descartan que 904 millones en ahorros de contratos puedan sufragar la reforma contributiva. ¿De qué se trata? Ustedes saben que el gobierno está diciendo que ahorró 904 millones de dólares. Lo discutimos ayer, lo discutí a fondo con Zoela Boy en Análisis de la Z a la A, y lo discutí aquí en Sobre la Mesa. Vayan a buscar los videos en ambos canales de YouTube. Sabes que tienes mi canal de YouTube bajo mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y también está el canal de YouTube con el nombre de Análisis de la Z a la A. Yo tengo mis dudas de esos 904 millones de dólares. Yo creo que ahí hay unos trucos de cómo describen contratos que simple y sencillamente se ejecutó la obra y pues ya no se van a, si ya tú hiciste una obra, no vas a volver a asignar los dineros para algo que ya se hizo. Pero si hay 904 millones, le preguntaron a Jan Peña Payano, el secretario de Asuntos Públicos: bueno, pues ahí están los chavos para la reforma contributiva, porque nos dijeron que la reforma contributiva costaba como 800 millones, algo así. Claro, estos 904 en teoría deberían ser recurrentes, porque si tú ahorraste 900 millones, pues eso se para hacer para todos los años. Y Jan Peña Payano, bendito, tuvo que defenderse y dijo que los más de 900 millones que el gobierno ahorró no pueden utilizarse para financiar la reforma contributiva. Explicó que los ahorros se hicieron en diferentes renglones y son para diferentes fases de contratos y se reportan en un periodo particular, porque no es dinero que llega automáticamente al fondo. Si usted no entendió nada, no se sienta mal, yo no entendí nada tampoco. Esos 904 millones de dólares es la cantidad total, pero se dividen en otros renglones y por eso es que no se toma en cuenta o no se pueden calcular para financiar la reforma contributiva. Si usted no entendió lo que dijo Jan Peña Payano, no se sienta mal, yo tampoco lo entendí. Y entonces aquí dice: no obstante a lo anterior, la reforma tiene su propio fondo identificado, desglosado, y que también fue parte de la información que solicitaron los compañeros del Senado. Jan, yo sé que tú tienes que hacer el esfuerzo, pero eso es lo que la Junta ya rechazó.
sea, si le quieren hablar al país de una reforma contributiva, no pueden seguir hablando del proyecto que presentó la gobernadora en enero y que hizo que lo aprobaran los legisladores casi sin vistas públicas, sin enmiendas ni nada, y la Junta le dijo que no, que ese proyecto no puede ponerse en vigor. Así que se fue el mes de marzo sin reintegro reintegrable y sin reforma contributiva. Pero llega abril con tiempo de tormenta tropical, por lo menos por ahora, no puedo decir huracanado, en la Universidad de Puerto Rico. Noticia que acaba de romper, estoy leyendo del periódico El Nuevo Día, de las 4:29 de apenas hace 15 minutos, estudiantes del recinto de Río Piedras de la UPR realizarán paro de 72 horas. Los estudiantes del recinto de Río Piedras avalaron este martes en asamblea realizar un paro de 72 horas en rechazo a las políticas administrativas implementadas por la jefatura del sistema universitario y que hace unos días forzaron la salida de la ex rectora Angélica Varela Yabona, Angie Varela. Entrará en vigor, obviamente, Semana Santa, el próximo 8 de abril, o sea que empieza el miércoles de la semana que viene, luego de una reunión que el liderato estudiantil tendrá con la presidenta de la UPR, Sayira Jordán, pautada para el 7 de abril. Si ocurre un milagro, pues no habrá paro. Yo no anticipo un milagro. Ya, como ustedes saben, Ponce, Mayagüez y Bayamón habían decretado paros la semana pasada. El de 72 horas de Ponce y Mayagüez, entiendo que ya terminó ayer. El de Bayamón terminaba hoy, pero no sé, me da la sensación de que el ambiente en la UPR, claro, el semestre se está terminando. Ahora viene Semana Santa. Por ejemplo, a mí que estoy dando clases en la UPI en Derecho, me quedan, creo que son 3 jueves más. O sea, no, este jueves no hay clase, pero creo que me quedan 3 jueves más y ya se acaba el semestre. Pero lo que hemos dicho, la gobernadora, a través de su presidenta, Sayira Jordán, lo que está generando es inestabilidad en el sistema universitario de Puerto Rico. Los estudiantes, sigo leyendo del Nuevo Día, los estudiantes además aprobaron realizar una marcha el próximo lunes 6 de abril en rechazo a las decisiones administrativas recientes que consideran atentan contra la integridad académica de la institución. En la asamblea exigieron que se destituyera a la presidenta de la universidad, Sayira Jordán. Yo no recuerdo, lo he dicho anteriormente, ninguna época, ni cuando yo era estudiante, ni posteriormente, he seguido todas las controversias de la UPR, ya sea desde mis posiciones públicas o desde como ciudadano fuera de la vida pública. Yo no recuerdo una situación en la que los estudiantes se tiren a la calle para defender a sus rectores. Y todo esto, repito, por las acciones difíciles de entender de la presidenta de la universidad, Sayira Jordán. Bueno, me quedan unos minutos antes de irme a la pausa. Luego en la segunda hora será de martes de energía con Ramón Luis Nieves. La guerra contra Irán se sigue complicando. El precio de la gasolina en Estados Unidos ya llegó a $4 el galón. Y nuestro mercado es más o menos el mismo mercado de allá. Así que ya usted sabe, si echó gasolina ayer, cuando pase hoy por el garaje o pase mañana por el garaje, probablemente la gasolina estará más alta que el día anterior. Y todo esto es culpa de Donald Trump. Donald Trump ha demostrado una inestabilidad, porque no hay otra forma de describirlo, en sus acercamientos a esta guerra. Es totalmente contradictorio. Un día dice que la guerra ya se acabó, que ya ganaron. Otro día dice que quiere cambio de régimen, o sea, que venga otro gobierno para Irán. El último rumor que hay es que está diciendo que está dispuesto a retirarse, aunque el estrecho de Hormuz no se haya abierto al libre tránsito. Nada, es una total contradicción. Se está hablando de la posibilidad de tropas en tierra. Hay 50,000 soldados americanos en esa región, en el área. No estoy diciendo que están en Irán. Y a pesar de todos los bombardeos, porque
han sido incesantes los bombardeos de parte de Israel y de parte de Estados Unidos. A pesar de eso, Irán demuestra una capacidad de seguir atacando. Esto ha llevado además a una disputas profundas del gobierno de Estados Unidos, particularmente de Donald Trump, con todos sus aliados. Empezó con España, que España se negó a que usaran sus bases para desde ahí mover aviones de guerra de los Estados Unidos. Ha incluido distanciamientos con Francia y ahora un distanciamiento con la presidenta, primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, que es de derecha, es de pensamiento trumpista. Italia le ha negado también a los Estados Unidos el utilizar sus bases para sus aviones, particularmente en el este de Sicilia. Y esto lo que está llevando es a un aislamiento rápido de los Estados Unidos en el escenario mundial. Ese es el legado de Donald Trump. Donald Trump amenaza un día con que va a destruir toda la infraestructura energética de Irán, lo que tendría unas consecuencias devastadoras, económicas, devastadoras para el mundo entero. Así que es difícil en este momento entender cuál es la estrategia de Donald Trump. Repito, España, Francia e Italia. Y para mí me llama mucho la atención Italia porque es una presidenta de derecha. Le han negado a Estados Unidos utilizar sus bases para desde ahí despegar aviones hacia el área, la región de conflicto. Se está quedando solo los Estados Unidos rápidamente, pero repito, el efecto económico es devastador. El barril del petróleo, ya nosotros aquí en Puerto Rico, y de eso lo voy a hablar con Ramón Luis, no voy a entrar en eso ahora porque lo voy a hablar con Ramón Luis luego de la pausa en Martes de Energía, pero el efecto aquí ya vimos el primer aumento en la factura de la luz que comienza mañana. Eso es culpa de Donald Trump, eso no es culpa de Luma, eso no es culpa de Genera, eso no es culpa de la gobernadora, eso es culpa de Donald Trump. Y el barril de petróleo sigue en continuo aumento, lo que tiene unos efectos devastadores. En el caso nuestro, no solamente en la gasolina, y esto lo afecta a todo, el transporte, todo. Lo que va a aumentar todavía más, de forma más dramática, el costo de vida. Estoy leyendo aquí para que vean cómo él cambia de opinión. Estoy leyendo del periódico El País. Trump asegura que la guerra de Estados Unidos contra Irán está llegando a su fin. Eso dijo ahora, no nos extraña que por la noche diga que va a bombardear todas las facilidades energéticas. Y una nota que era el rumor bien fuerte, estoy leyendo aquí, Trump se desentiende del estrecho de Hormuz pese a que puso su reapertura como condición para el fin de la guerra. Hagan acopio de valentía y tomen el petróleo ustedes mismos, dice el presidente de Estados Unidos, a los países que usan la estratégica vía marítima. O sea, hace 2 días dijo, o abres el estrecho de Hormuz o te voy a bombardear, y ahora dice, no me importa si abres o no abres el estrecho de Hormuz. Ese es el presidente de los Estados Unidos, ese es el líder que respaldan todavía tristemente muchos en Puerto Rico, incluyendo a nuestra gobernadora. ¿Y sabe quién va a pagar las consecuencias políticas de mucho de esto? La propia gobernadora. Porque aunque yo les acabo de decir que el aumento en la luz y el aumento en la gasolina no es culpa de la gobernadora, la gente, cuando le duele el bolsillo, responsabilizan al gobernante. En Estados Unidos responsabilizan a Trump. Acá, lamentablemente, y quizás hasta injustamente, y yo pasé por eso, responsabilizan al gobernador. Y cada vez que alguien vaya a echar gasolina y vea esos costos, lo que va a estar pensando es en Jennifer González, y cuando le llegue la factura de la luz más alta, en quien va a estar pensando en Jennifer González. Yo no quiero imaginarme qué va a pasar si pasan 2 o 3 semanas más y no hay un fin a esta guerra con sus efectos económicos que está teniendo.
Nuevamente, yo no escucho la musiquita porque estoy por video, pero si son las 4:53, se supone que yo me vaya a la pausa a las 4:50, así que me voy a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, martes de energía con Ramón Luis Nieves. Recuerden que además de escucharme en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también me pueden escuchar esta noche a las 10 de la noche, porque este programa se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV, y lo vas a encontrar más tarde hoy en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast, y también en mi canal de YouTube bajo mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. Regreso luego de la pausa. Abogado, político y músico. Ahora se sienta a la mesa para generar más electricidad que nadie. Ramón Luis Nieves está en Martes de Energía. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si escucharon esa musiquita, pues ya saben que es Martes de Energía con Ramón Luis Nieves. Hoy es Martes Santo, pero le adelanto que es casi seguro que este segmento lo vamos a repetir o Jueves Santo o Viernes Santo. Todavía no estoy claro, así que si no nos están escuchando el martes, no es usted que está confundido, es que lo grabamos el martes. Un placer tenerte acá. Martes 30 de marzo, se fue el mes de marzo y hay un montón de cosas que se suponía que pasaran y no han pasado, pero de eso vamos a ir ya mismito. Bueno, el martes pasado no pudimos hacer el segmento porque había algo pasando en el país. Algo pasó. Algo total, no sé, la comisión de algo, qué sé yo. Así que no pudimos hacer el programa ni grabado, ni en vivo, ni de ninguna forma. Algunos temas se han ido acumulando, pero hay muchos temas energéticos. Pero quiero empezar con lo que rompió ayer, el domingo, con una entrevista en el periódico El Nuevo Día. Y es que pues tenemos una nueva directora ejecutiva de Luma, Yanis Quiñones. Suena como Denise Quiñones, la Miss Universe. Le dio una entrevista al periódico del Nuevo Día el domingo, ha estado de Media Tour. Esta mañana estuvo aquí con Mili Méndez en Pegados en la mañana. Es puertorriqueña, graduada de Mayagüez, con experiencia en el área energética. Yo lo comenté ayer y simplemente pues voy a decir que hay algo diferente a los dos anteriores presidentes de Luma. Stensby creo que venía del área energética, pero no hablaba en español, no era puertorriqueño, no conocía Puerto Rico. Saca es salvadoreño, habla español, pero viene de la industria de telecomunicaciones y no conoce a Puerto Rico y la idiosincrasia. Así que en el caso de ella, mujer, graduada de Mayagüez, trabajó en el Coast Guard, creo que fue. Sí. Después trabajó... Se retiró, me parece. Por eso. Oficial. Estuvo en Puerto Rico con Cobra después de María. Sus papás viven aquí. Esta mañana con Mili me estuvo muy interesante porque Mili le dice, pero por ejemplo, nosotros tuvimos que pasar despedida de año sin luz. Y ella dijo, yo estaba aquí, en casa de mi papá. Pero mi primera pregunta, ¿qué te parece estos primeros 2 días? O sea, la llegada de la nueva presidenta de Luma. Bueno, me acabo de acordar algo de ese fin de año que me pasó bien interesante. Lo digo aquí como chiste. Por alguna razón, Aníbal, ese fin de año del 2024. Sí, ese mismo fue. 2024. Que el apagón fue bien brutal. Yo estaba en casa de mis suegros y no había luz, estábamos allí. Y por alguna razón me consigue la BBC de Londres por LinkedIn, por la red social, para que haga comentarios, una entrevista en vivo en televisión, imagínate. Yo, claro, qué chévere. Entonces, acomodo la computadora, pongo 2 velas, fue un poquito dramático. Hago la entrevista y todo, muy bien. Tampoco se acabó la entrevista, llegó la luz. La BBC no se enteró, ahora se enteraron. Mira, Aníbal, yo veo con mucha... yo creo que es una buena decisión de la empresa haber reclutado a la nueva presidenta o CEO de Luma. Como tú mencionaste, el perfil es bien importante. Tanto Wayne Stensby como Juan Saca, en el caso de Stensby sí pudo haber tenido su experiencia en la industria de energía, pero ciertamente no conocía nada de la cultura política de Puerto Rico. Y no estoy hablando de partidos políticos. Y de la realidad de la red como tal. Tampoco. Habrá leído informes, pero no era que sabía pues cómo se sufría aquí con chavado, para no usar otra palabra. Correcto. Estaba el sistema por verlo. Y Aníbal, lo más interesante es que Luma, recordemos que estuvo 1 año antes de entrar a operar el sistema, entre el 2020 y el 2021,
donde ellos ya entró en función el contrato. Empezaron a aprender. Para aprender, pero parece que no aprendieron nada en ese periodo y cometieron un montón de horrores, ¿no? Que eso selló su imagen pública y gran parte del problema, ¿verdad? Y de hecho, hay que hacer constar, gran parte de los problemas que asociamos con Luma no es necesariamente Luma, es el sistema eléctrico que ha estado colapsado desde María, perdón, estamos en vivo, y todo, pero la percepción pública fue mala. Llega Juan Saca, que es una persona que sí tiene mucha experiencia como ¿verdad? Como presidente de compañías, pero de Telecom, sí conocía el ambiente de Puerto Rico. Porque había estado aquí en una de ellas, de Telecom. Sí, no recuerdo cuál de ellas. Cuando yo era senador, él era el ejecutivo. Sí. Pero en el tema de energía, pues tampoco pudo encajar. Así que yo creo que la empresa Luma, y mucha gente me ha estado diciendo estos días, Aníbal, pero eso me está extraño que Luma esté ahora apostando por una ingeniera con ese perfil. ¿Será que se quieren quedar? Pues, por supuesto. O sea, la estrategia de Luma es quedarse. Bueno, la cita que le da el Nuevo Día en la primera plana. Yo me quiero retirar. Yo vine aquí a retirarme aquí. Pues, claro. Y yo comentaba que ella estaba en su trabajo allá en California. Acaba de decirle también a Mili Méndez que le están pagando lo mismo. Ella misma lo dijo, pero acá me va mejor porque el costo de vida es más barato, es más bajo en Puerto Rico que en Los Ángeles. Lo que te quiero decir es que $700,000 en California es casi nada que en Puerto Rico. Pero ella, yo dije, para que ella haya aceptado venir para acá, los dueños de Luma, que es Quanta y ATCO, tienen que haberla convencido de que ellos van a estar aquí los 10 años de ese contrato. O sea, claro. Pero déjate interrumpir. No, pero fíjate, Aníbal, creo que es una movida inteligente de Luma, porque ante los cuestionamientos legales del gobierno, donde el gobierno está todos los días, vamos a sacar a Luma. De momento, Luma puede decir, mira, pero estoy presentando a una ejecutiva con este perfil que conoce a Puerto Rico, que es puertorriqueña, que tiene intereses personales en que esto mejore y, más importante aún, por lo menos para mí, Aníbal, con una experiencia vasta en la industria de energía. De hecho, la compañía de agua y energía que ella dirigió hasta hace par de días en la ciudad de Los Ángeles es la compañía de energía pública más grande de todo Estados Unidos. Leí que tiene como 11,000 empleados. Que la autoridad los tuvo en algún momento histórico. Y esa es una entidad gubernamental. Sí, es como una autoridad eléctrica, pero de la ciudad de Los Ángeles. Okay. Y ahora te hago la pregunta. Pero, Aníbal, eso es importante porque las dinámicas de una empresa de energía pública no son iguales que a la privada. Claro, ahora ya está una compañía privada, que es Luma, pero administrando un bien público. Ok, pero ¿tú crees que el problema de Luma era la dirección? O en otras palabras, ¿tú crees que ella puede virar eso patas arriba y de verdad ponerlo a ejecutar lo que originalmente se les mandó a ejecutar? Pues Aníbal, yo creo que, y de hecho, vengo de otras entrevistas y otras conversaciones con gente particulares, donde dicen, pero Luma viene a subir el precio de la luz. Mira que está aumentando. Eso no le corresponde a Luma. Luma hace la petición de aumento, pero es por un tema del combustible. De eso vamos ahorita. Exacto. Y no hay generación, pues eso no es Luma. Pero fíjate que genera, esto lo hemos discutido mucho en tu programa, aquí en el programa, durante todo este año ha ido reparando unas unidades que estaban fuera de servicio, etcétera, que ha aumentado la capacidad de generación disponible, las reservas que tiene el sistema para operar y que no se nos vaya la luz tanto. Así que en la medida que genera también mejores por un lado, pues entonces la queja con Luma sería menor, es mi entendido. Y yo creo ¿verdad? Yo creo que lo que todos deberíamos aspirar es a que el desempeño de la nueva CEO de Luma sea exitoso, porque si es exitoso, mientras Luma esté aquí y se cancele el contrato, debería mejorar el servicio eléctrico también. ¿Y es posible que ella sea exitosa sin una colaboración del gobierno? No. Lo irónico de todo, Aníbal, es que Luma no llega porque le dio la gana. Luma fue contratado por el gobierno, que ese mismo gobierno de ese mismo partido creó una ley diciendo que las operaciones del sistema eléctrico la tenían que llevar compañías privadas. Y ese mismo gobierno, de ese mismo partido, optó por contratar a 2 compañías que no existían, que asumió un riesgo, que no fue que contrataron, voy a decir unos nombres. Contraté a Duke Energy, o a Con Edison, o a Florida Power. O sea,
entidades que han estado décadas administrando un sistema eléctrico, ¿no? Apostaron por un consorcio que hizo un junte allí para coger el contrato que es lo que llamamos hoy Luma, y en el caso de Genera, pues la subsidiaria de una empresa que lo que es vender gas. Que hace vender gas natural. Así que, aún con todos esos riesgos que el mismo gobierno asumió, tenemos lo que tenemos con Luma. Yo esperaría, y ¿verdad? Ojalá que ese perfil de la nueva CEO de Luma ayude a mejorar el servicio. ¿Qué pasa con los pleitos, Aníbal? Pues eso no sabemos. En los próximos meses, semanas o meses, ya sabremos qué pasará con los distintos pleitos que se han planteado por el propio gobierno con respecto a la cancelación del contrato con Luma. Ok, y ahora vamos al escenario político. Si el pleito de Luma, o sea, del gobierno anulando el contrato de Luma, no ha pasado nada que no sea que se hayan presentado papeles. O sea, todavía estamos en la primera etapa, que es que la jueza tiene que decidir si la jueza federal Si se queda con el caso. Si se queda con el caso o no. Así que yo creo que esto para fin de este año y cuidado. Sí. Si estamos a fin de este año 2026 y el pleito sigue todavía en sus movidas en los tribunales, no hay una determinación para un lado o para otro, y el desempeño de Luma mejora con esta nueva dirección, ¿qué debería hacer la gobernadora? Es una gran pregunta, porque si, como tú dices, si de momento hay una mejoría en el servicio, si por la combinación de factores del sistema eléctrico va reduciendo poco a poco los apagones, pues quizás la tensión para sacar a Luma baja un poco. Claro, la percepción pública sobre Luma es malísima. Recordemos que en el 2024 casi todos los candidatos, para no decir todos, a gobernador estuvieron haciendo campaña precisamente de que iban a sacar a Luma. Y esa percepción no se borra fácilmente con un buen año de servicio, pero podría bajar la tensión. Y hay que preguntarse si uno va a ser pragmático, porque si de momento milagrosamente Luma mejora su servicio eléctrico, todo va bien, pues entonces, ¿qué tú haces? Porque hay unas incertidumbres que existen también de tú cancelar el contrato. Hay unos riesgos de que vengas a contratar a una persona, a una entidad que tú no sabes cómo va a desempeñarse. Tú no sabes cuántas compañías estarían interesadas en venir bajo términos iguales o de menor precio que Luma. Posiblemente no, posiblemente vengan aquí con el factor riesgo de decir, pues te va a costar más caro Puerto Rico el servicio, porque tú sacaste a la compañía y no le diste ni 4 años de operación. O sea, son unos elementos bien duros que de cara también en la parte de política, de cara a la elección del 28, si no se saca Luma, pues toda la oposición política del PNP va a decir, mira, se prometió sacar a Luma y no se pudo. Así que todo eso está, como se llama en este programa, sobre la mesa. Yo te voy a decir que me he puesto a pensar, hay un elemento que favorece políticamente a Luma y tiene que ver con todo lo que se está viviendo en este momento. Y es que quizás en 4, 5, 6 meses la gente va a decir, Francisco Domenech es el que va a escoger el sustituto de Luma. Y, o sea, la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿confiamos que este gobierno, como lo que hemos visto, tiene la capacidad de escoger a alguien mejor que Luma? I don't know. Yo ahora mismo tengo mis dudas. Sí. Así que son todas preguntas muy duras desde el punto de vista político del gobierno. Y uno habla de política porque estos son entes políticos. Así que esto todo tiene una implicación política en ese sentido. Yo personalmente lo que aspiro es que mejore el servicio eléctrico, que se reduzcan los apagones, que no tengamos los papelones de confrontaciones públicas innecesarias entre la empresa que se contrató para operar el sistema eléctrico. ¿Qué fue lo que llevaron y después no prendió? El traslado del generador aquel, la cosa aquella, que se paralizó el país, el transformador, y después no prendió. O sea, todos esos fueron papelones de Luma. O sea, no podemos... O sea, y yo si la tuviera ya sentada aquí, mi primera pregunta que yo le haría es, ven acá, ¿usted cree que Luma en estos años ha hecho un buen trabajo? ¿Sí o no? Porque volvemos a lo mismo. La primera forma de tú resolver problemas es reconocer que tienes un problema. Y si ella llegó a Puerto Rico pensando que todo es culpa del gobierno, va a tener problemas. Yo creo que ella tiene que reconocer que Luma ha fallado. Pero y de hecho, Aníbal, en esa línea, y no es una buena línea para Luma decir, es que el sistema estaba bien malo. Pues ¿Tú lo sabías? O sea, y si no lo sabías, pues perdimos un año en esa contratación. Vamos a partir de la premisa que sí, que el sistema está malo. O sea, ¿qué tú vas a hacer como operador
para mejorar el sistema, porque esa línea no les ha funcionado y han hecho hasta documentales en el pasado sobre estos temas, que todos han sido papelones. La gente lo que quiere es mejorar el sistema eléctrico, no se te vaya la bendita luz. Y la batalla de que es que el gobierno no me da los chavos, tú y yo lo hemos discutido aquí, a veces no sabemos ni a quién creerle. Y no se ha solucionado. Por eso. No hemos escuchado una solución a esto. Y ahí pues ella, si de verdad se va a hacer el argumento, creo que va a tener que hacerlo de una forma más eficiente, más eficaz que los anteriores. Pero el 1 de abril, mañana, empieza una nueva tarifa, 4% más alto. Yo voy a ser bien honesto con ustedes, no es culpa de la gobernadora, no es culpa de José Colón, no es culpa de Luma, no es culpa de Genera, es culpa de Donald Trump. Pero como todo el mundo se confunde, me gustaría que vuelvas a explicar cómo es este proceso de la tarifa por 3 meses. Esto va a ser abril, mayo y junio. Un poco, ¿qué pasaría si la guerra se agudiza y esto sigue trepándose el barril de tocino? El barril de tocino, Dios mío, el barril de petróleo. El barril de petróleo. Y que salió en el contexto de este anuncio del 4% de aumento, de que la exención de las leyes de cabotaje que hizo Trump por 90 días no tuvieron ningún efecto. No porque las leyes de cabotaje sean buenas, sino simplemente porque ya esas compañías tienen los contratos hechos. Y entonces, pues, no hay... Si tú y ya por el periodo que te eximí... Ya te había contratado. Ya yo había hecho la compra. Ahora, si fuera una exención por 2 años, pues ahí hablaríamos de otra cosa. Pero dime, primero, ayudar a los radioescuchas a entender, porque ya por ahí viene la otra revisión, la tarifa básica. Bueno, Aníbal, pues precisamente en la ley 57 del 2014, que la reforma energética del 2014, se estableció que cada 3 meses iba a haber lo que se llama un ajuste trimestral, una reconciliación ahí, un proceso donde antes la Autoridad Eléctrica y ahora Luma va al negociado de energía y hay una interacción entre el negociado y Luma para ver, en primer lugar, de lo que en el trimestre anterior se había dicho que iba a costar la compra de combustible, o sea, el servicio eléctrico, la compra y todos los elementos que tienen que ver con el servicio eléctrico, como la compra de combustible, cómo nos fue en ese trimestre que ha pasado y cómo se proyecta que nos puede ir, pues esto se puede hacer unas proyecciones de cuánto va a costar el servicio. Y ahí se llegan a unos números para establecer, a veces los números dicen, pues mira, yo en el trimestre que pasó lo sobreestimé y le cobré más a la gente. Entonces ahí pues el negociador puede decir, pues mira, pero lo que te cobraste de más, pues se lo podemos devolver por un lado a la gente la factura. Bajando un poco la tarifa. Bajando un poco. O se puede decir, mira, pues hay una incertidumbre con el tema de la guerra o ha habido unos comportamientos en los precios de los combustibles que utilizamos para generar energía para el próximo trimestre, así que vamos a estimar eso que puede subir acá. A veces entran unos factores que son ajenos a eso, sino que yo he visto, por ejemplo, reconciliación donde el negociador dice, mira, pero tú me habías dicho que tú tenías una reclamación contra New Fortress o contra el otro de 30 millones, de 50 millones. De hecho, en esta resolución hay un tema sobre eso. ¿Resolviste ese tema? Porque yo ese tema todavía no he adjudicado qué hacer con esos 50 millones que estaban en el aire. Pero los dejo en suspenso, pues todavía no lo adjudico para el próximo trimestre. O sea, hay ese tipo de ejercicio. Y ese es el ajuste trimestral que vemos. O sea, a veces sube un chavito, como ahora que está pasando, que está subiendo un centavo kilovatio hora, o puede ocurrir de que pues, se reduzca 1 o 2 centavos. Esa ha sido la dinámica. Es importante señalar, el negocio de energía no siempre aumenta la luz. Lo que pasa es que siempre, cuando sube la luz 1 o 2 chavos, es primera plana de los periódicos y los programas. Cuando el negociador baja la luz, no está muy destacado. Y de hecho la gente dice, mira, está bajando la luz para curarse en salud. No, esa es la dinámica. Es un tema de costos y de la variabilidad, de cómo varían los costos, particularmente de los costos de comprar el combustible. Ok, pero si a mediados de abril esta guerra sigue y ayer el barril en el precio de Texas, como sea que se llame, llegó a hitear los $100, que creo que desde el 2022 no estaba. ¿Pueden a mitad de camino decirnos hay que subir más? ¿O entonces ese cantazo lo vamos a coger cuando venga la revisión para el primero? O sea, lo que estoy diciendo es, ese chavito que nos impusieron es a base de unos análisis de lo que gastaron y lo que ellos creen que van a gastar. Si Mr. Donald Trump sigue con las locuras y bombardea las facilidades energéticas de Irán y se crea un caos, porque eso es lo que va a pasar en todos los
mercados energéticos, pues a lo mejor eso no estaba previsto y el barril de petróleo se trepa a $130, algo así. Eso nos los cobrarían eventualmente cuando venga la próxima revisión. O puede ser a mitad de camino dentro del trimestre. Podría decir, tengo una emergencia. Si se cumplen unas limitaciones de dinero, creo que si la proyección, creo que si pasa de 20 millones, para arriba o para abajo. Wow. Y ha ocurrido este tipo de revisiones, Aníbal. Yo siempre hago la historia de cuando estábamos totalmente encerrados, cuando hubo el cierre del país, en medio de la pandemia, en el mes de mayo del 2020, el negociador de energía bajó la luz como a 16 chavos, porque el precio del barril había bajado a nivel mundial a menos de $1. Y entonces, pues, el negociador hizo ese ajuste. Mucha gente no lo notó, porque como estábamos todos encerrados en las casas, subió nuestro consumo. Así que pagamos más o menos lo mismo, porque el consumo aumentó brutalmente. Sí, pues, pero 24 horas al día allí, prendiendo los aires de todo. Correcto. Así que, pero si el negociador tiene esa facultad de que dentro del mismo trimestre, aunque ya haya hecho el ejercicio, si hay unas variaciones muy significativas, pues puede hacer o aumento o rebaja. Quiero tocar otros temas relacionados con los proyectos de Genera, la autoridad, todo eso. Pero salió también estos días una noticia positiva que aquí hemos tocado con Julián Herencia. Y es que aparentemente finalmente se están moviendo los proyectos grandes de energía renovable. Sí. Nos quedan unos cuantos minutitos en este segmento, por eso después vamos a los otros temas más controversiales. Aníbal, hay una urgencia, eso lo habíamos discutido en más o menos un programa que hicimos en septiembre o octubre. Sí. La gobernadora había aprobado una orden ejecutiva, creo que fue en septiembre del 2025, para crear unos procesos acelerados de permiso para proyectos de energía renovable a gran escala, que ya estuvieran en una fase un poquito más avanzada de planificación, permiso, etcétera. Y me consta, Julián lo dijo aquí, pero me consta a mí personalmente, que el equipo de P3, el ingeniero José Colón y todo su equipo de P3, están reuniéndose regularmente con desarrolladores de energía renovable a gran escala, y son reuniones que me parece que es algo bastante, yo creo que no tiene precedente a nivel, donde básicamente se reúnen y dice, Acevedo Vila, ¿cómo va tu proyecto X? Y dice, bueno, me falta el permiso de tal sitio, pues mira, vamos a llamar al secretario para que... O sea, que es un proceso que el gobierno está bastante... ¿Y por qué están haciendo eso? Porque los proyectos tienen que llegar a unas fases definidas en ley de construcción o planificación para, creo, la fecha del 4 de julio. Sí, para el 4 de julio. Si para el 4 de julio no cumplen con esos requisitos... Se pierden los créditos federales. Se pierden los créditos federales, que se llama el ITC, el Investment Tax Credit, sí se llama así. El ITC es una herramienta de inversión para desarrollo de proyectos de energía renovable. Y si no cumples, pues lo que puede ocurrir es que o se te echaba el proyecto y no puedes hacerlo, o que lo puedes hacer pero se te sale más caro. Así que hay una urgencia para que esto se acelere, y tanto José Colón como el mismo negocio de energía, como la misma autoridad, que pues descubrimos hace unos meses que no tenía junta constituida, la junta se completó, ya han estado aprobando los proyectos. Así que eso es positivo a nivel, que ya incluso proyectos, empezando por Zero, allá por Sarina, otros en Isabela, otros de AES, y una serie de proyectos, como 20 y pico proyectos, tanto de paneles solares como de almacenamiento, van a estar entrando en el sistema, o sea, toda esta energía renovable y almacenamiento en los próximos 1 o 2 años, que yo creo que eso es bien positivo para la integración masiva de energía renovable en Puerto Rico. Cuando regresemos luego de la pausa, pues volvemos a los aumentos de tarifas. Vamos al otro aumento, el de la tarifa permanente, y una petición de los bonistas de que aunque todavía no han decidido cuánto me van a pagar, pues empiézame a pagar. Es como un layaway. Ponte una línea por ahí. Es como un layaway. Regresamos con eso en Martes de Energía luego de la pausa. Radio Isla 1320. Ahora a las 5 de la tarde estamos en cadena con Radio Raíces WLRP 1460. Radio Raíces. Abogado, político y músico. Ahora se sienta a la mesa para generar más electricidad que nadie. Ramón Luis Nieves está en Martes de Energía. Aquí de regreso a Martes de Energía en Sobre la Mesa. Como les dije, hoy es martes 31 de marzo, pero es posible que usted nos esté escuchando, no sé si, yo creo que va a ser el Viernes Santo,
porque estoy ahí trabajando para las ediciones de Jueves y Viernes Santo, pero continúo hablando con Ramón Luis. Bueno, en este espacio, tú y yo hemos sido portavoces de la mala noticia de que no importa lo que le diga la gobernadora, lo que le diga quien sea, todo apunta que el 1 de julio, cuando entre en vigor la revisión de la tarifa básica, proceso que está bajo la consideración del negociado de energía, va a haber un aumento en la tarifa básica. El gobierno, a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, había pedido que ese proceso se quedara en suspenso. Yo no sé, Ramón Luis, esa resolución nunca... Esa moción no ha sido resuelta. El negociado como que se le sentó encima. Sí. Así que el proceso continúa a tal extremo que hubo una discusión en los medios, porque creo que fue una discusión que hubo en el negociado, de los bonistas pidiendo que se incluya el legacy. ¿Cómo que le llaman? El legacy. Legacy debt. Que básicamente, de hecho, no todos los bonistas, es un grupo de bonistas. Okay. Porque hay otro grupo que, explícanos, primero, no? Vuelve a ponerlos al día, porque pues, la gente no quiere escuchar las malas noticias, de por qué es que vamos camino a una revisión de la tarifa básica y que entiendan bien lo que es eso. Sí. Y dentro de eso, este planteamiento que están haciendo un grupo de bonistas. Pues Aníbal, desde el año pasado comenzó un proceso de revisión tarifaria. La revisión tarifaria también un mandato de ley que cada por lo menos 3 años se supone que el negociado revise si la parte de la tarifa que tiene que ver con la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico es suficiente para cubrir sus gastos, ¿no? Que eso incluye, por ejemplo, gastos operacionales, mantenimiento. De la Autoridad Eléctrica, Luma y Genera, ¿verdad? En la factura de todos nosotros, en la tablita que parece como un pastel, que nadie entiende, que la tratan de simplificar. Sí, uno la ve y como está enfocado por la factura no la lee bien. Pero el renglón menor de la tarifa, de la factura que recibimos mensualmente, es para el pago de la operación, que usualmente es los famosos $4. Pero ese proceso comienza con una propuesta de Luma. Antes la propuesta la hacía la autoridad. Esa propuesta de Luma dice, mira, yo quiero que la tarifa suba de X a X cantidad. Entonces, ahí entran una serie de entidades interventoras. Y corrígeme, y Luma hace la petición a nombre de ellos, de Genera y de la propia autoridad. Correcto, recogiendo la información de todas las entidades. Pero como Luma es la que nos manda la factura, le toca a ellos por ley. Ahí entran toda una serie de interventores, que son entidades que dicen que quieren exponer sus puntos para defenderlo en ese proceso tarifario, y pues comienza un proceso de vistas que duró semanas, entre noviembre y diciembre del 2025, y ese proceso terminó. Después de ese proceso, el negociador celebró unas vistas públicas para que la gente vaya si quiere ir, y se les pide a las partes que sometan unas mociones finales sobre unos temas específicos que el examinador Scott Templin definió. Ese proceso ya acabó, entonces acabó ya. Y ya entonces el negociado tiene, creo que hasta el 19 de abril, para tomar una determinación de cuál va a ser la tarifa permanente. Digo esas palabras porque ya la tarifa provisional, que eso también está dispuesto por ley, la comenzamos a pagar en septiembre. Que esa es la que incluye la partida para el pago de las pensiones. No, eso es otra partida. Las pensiones son otra partida, pero esa tarifa provisional se supone que entonces el negociado evalúa si la seguimos pagando en igual cantidad, la que se estableció en septiembre, o menor cantidad o mayor. Esa es la determinación que viene. Ha habido muchos debates dentro de este proceso. El que tú mencionas es que se había planteado en el proceso de, mire, si por el momento, aunque no se haya resuelto la quiebra de la autoridad, si vamos poniendo una línea, de todas las líneas que tienen tu factura, después de la línea de pagar las pensiones, poner también una línea para el pago de la deuda, pero no necesariamente poniendo dinero. Ah, ok. Ellos lo que quieren es ponme eso ahí. Que el negociado reconozca desde ya que cuando la jueza determine cuánto se le va a pagar a los bonistas, va a salir de la tarifa en esa línea. Exacto. Eso, y perdóname, sí, eso es contrario a lo que propuso la Junta de Control Fiscal, que dijo... El gobierno busca chavo. Dijo, no le podemos pagar Exacto. los 9,000 millones que ellos están pidiendo, solamente le podemos pagar 2.7 o algo así, pero no puede salir de la tarifa, pero la Junta tampoco dijo de dónde los iba a sacar. Exacto. Y lo bonito lo que están diciendo es, negociado, di que va a salir de la tarifa.
Okay. Y Yo eso- creía, para que sepa, yo Ajá. creía que era que querían empezar a cobrarnos estimando y entonces ponerlo como en un potecito, aunque ellos no tocaran ese dinero, para que el día que la jueza decidiera, pues llévate esos chavos. Oye, Aníbal, y si tú me hubieras dicho en el 2015, cuando 2014-2015, que íbamos a estar más de 10 años en esto, yo creo que hubiera sido razonable hacer un potecito, porque yo hubiéramos recogido bastantes billones de pesos, o millones, o lo que sea, cientos de millones o billones, no sé, en 10 años para aportar a la deuda que íbamos a pagar. Pero nadie sabía que esto sí iba a durar una década, ¿verdad? Pero ese tema está en debate. Hay unas entidades que se opusieron, la mayoría se opuso, otras, creo que un grupo de bonistas lo favorece. Es que hay distintos grupos de bonistas en este proceso. Otro grupo de bonistas no lo favorece. Eso es uno de los temas que se va a estar determinando por el negociado en antes del 19 de abril. Y tú todavía te sostienes en tu pronóstico de que va a haber una revisión hacia arriba de la tarifa. O sea, ¿tú la ves por encima de la tarifa temporera que nos pusieron o...? Bueno, como te he dicho, yo soy abogado de una parte ahí y la posición oficial de mi cliente es de que no suban más la luz, Okay. básicamente. ¿Qué va a pasar al final? Pues no sabemos. Hay un tema que tanto Solar United Neighbors, que es mi cliente, como CESA, la entidad solar, ha puesto sobre la mesa, que es que Luma tiene una propuesta para convertir varios de los cargos actuales, como el CELI, que es el de los municipios, los subsidios legislados, convertirlos en fórmulas fijas, en cantidades fijas, en vez de que lo que pagamos mensualmente como hoy dependa de tu consumo. Así que entidades como nuestros clientes han indicado, mira, no hagas eso, porque entonces de pagar una tarifa fija de 4 pesos, vamos a llegar con las pensiones a 40. Pesos fijos que no podemos variar por si somos más eficientes o no con ¿Y por nuestro qué la consumo. tarifa fija no es a base de mi consumo también? Bueno, así se estableció. O sea, tú dices la básica. La básica. O sea, La porque es básica. 4 pesos para todo el mundo, independientemente de que yo prenda 5 aires acondicionados y tú prendas un abanico de techo. Bueno, esos dos temas que se están revisando ahora por el negociado. Ya sabremos en unas cuantas semanas a ver cuál va a ser ese dictamen. Bueno, salieron 2 noticias corridas en los medios. Las 2 fueron en el Nuevo Día y lo tengo que decir con mayor respeto. La de ayer, que creo que es la de ayer, es como si no hubieran leído la que ellos mismos habían publicado. Y me refiero a la generación de emergencia que nos habían y que nos convencimos todos de que era necesaria. Inclusive tú y yo la hemos respaldado. Y que para esta fecha el año pasado Josué Colón la anunció que iba a hacer el RFP y la idea es que esos 800 megawatts estuvieran ya para junio o julio del año pasado para evitar la crisis. Ha habido múltiples controversias, se han adjudicado, se canceló el proceso, se volvió a hacer, se le han adjudicado como a 3 compañías, uno con 400, otro con 200, la de las barcazas, otra con 200, pero ninguna de esos contratos se ha finiquitado. Y la semana pasada la Junta de Control Fiscal, aunque no dio por terminado el proceso, yo interpreté que levantó tantos cuestionamientos que yo casi interpreté que eso estaba muerto. Porque inclusive llegó a cuestionarse que por qué si Genera ha sido tan exitosa, y citaba a la propia gobernadora, porque si había sido tan exitosa en nueva generación, hacía falta esta generación de emergencia. Entonces, a eso se le añade que después viene otra historia de quién paga por todo este proceso de negociación, y esa sí que me voló la cabeza. ¿Quién le paga a la entidad independiente, al TPPO, Ajá. que dirige el compañero Pablo Carlos, que ha sido el tercero independiente que ha trabajado con las adjudicaciones de todos estos procesos? Pero dice, ¿pero quién le paga? Ahora hay una controversia legal, ¿quién paga como 300 y pico mil de dólares? O sea, ¿tú me quieres decir que Pablo Carlos ha estado trabajando sin cobrar? Imagínate. Mira, Aníbal, hay 2 lecturas ahí. La primera lectura que tengo es que gran parte del problema que hemos tenido en la transformación energética de Puerto Rico son precisamente los revoluciones en los procesos de compra, de subasta, etcétera, de compra de servicios, de este tipo de compras de energía, todo. O sea, llevamos estamos hablando ahorita de la energía renovable a gran escala, llevamos más de una década, llevamos como una década que no se instalaba aquí nada, hasta que ahora ya por fin están entrando
estos proyectos. En la parte de energía renovable ha habido distintos procesos que a veces por un tiempo los tuvo autoridades eléctricas, después el negociado se los quiso llevar, se los llevó. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú mencionas, el ingeniero Josué Colón, de hecho, ha estado haciendo anuncios constantes en la página de X de Sal de Energía, diciendo, mira, el sistema está hoy generando X y tengo una reserva súper buena que no habíamos tenido, yo creo que en años, de energía, lo que significa de que ha entrado en generación de que no estaba disponible porque Genera ha hecho sus reparaciones correspondientes. Así que yo creo que ahí la Junta cuestiona, pero ¿para qué entonces estamos contratando esto? Pero de nuevo, se le hizo, si al final del día se decide, ¿sabes qué? No vamos a hacer nada, se le hizo perder al sector privado miles de pesos, porque lo que tienen que saber, para tú montar una de estas propuestas, se requiere estudios, trabajo legal, trabajo técnico de ingeniero, para tú montar estas propuestas para licitar y después los procesos de negociación que ocurren posteriormente. Y ya estamos entrando en el terreno de papelón, porque la generación temporal se anunció hace un año, como tú bien mencionas. Así que es complicado. Regresemos con más luego de la pausa. Semana Santa, ¿te vas de viaje, te vas a pasear, vas a rockear en algún sitio? Nos quedamos este fin de semana por acá. Y el viernes es una tradición en mi vida, es que es ver la película Ben-Hur. Así que es un clásico. Pobre Margarita. Pero esa película es un clásico. Y me gusta ser en español o en inglés. Ese era Charlton Heston. Sí, que es una historia extraordinaria. O sea que me enteré que Ben-Hur le escribió, creo que un soldado americano de la Guerra Civil. Un tema ahí. Yo soy medio nerd de estas cosas y a mi papá le gusta también. Así que es una tradición buena. Bueno, como parte de toda la reforma energética que se dio durante el cuatrenio que tú estuviste en el Senado y Eduardo fue presidente, y luego pues hubo otras cosas bajo el liderato básicamente de Larry Selhammer, pues se creó el negociado de energía, que antes se le llamaba la comisión, muchas de las cosas que hoy estamos viendo que funcionan, se le quitó a la Autoridad de Energía Eléctrica el poder de ellos mismos poner las tarifas, que era una cosa absurda. Pues ahora usted se quejará de que si lo hizo el negociado, pero imagínese cómo era antes. Básicamente la autoridad decidía lo que iba a cobrar y esto de los cada 3 meses era ajuste por combustible, que la autoridad decidía cuánto era que necesitaba cobrar. Ahora tú tienes que ir a convencer al negociado. O sea que, pero lo otro es que también se creó un instrumento para ordenar, organizar dónde queremos que esté el sistema dentro de 2 años, 5 años, 10 años. En otras palabras, si vas a invertir dinero en infraestructura energética, ¿en qué la vas a invertir? Y eso se llama, ¿cómo es? El Plan Integrado de Recursos. ¿Que en inglés es? El Integrated Resource Plan, el IRP. IRP, ok. Aníbal, hablamos de eso porque igual que estamos en un periodo de revisión de la tarifa básica, está acabando ahora. Ahora empieza este otro. Empieza el otro. Y explícanos y cuán importante es. Bueno, Aníbal, cosas como instrumentos como el Plan Integrado de Recursos, tengo que decir que aunque son una innovación dentro del sistema eléctrico de Puerto Rico, cuando se ordenaron por la ley del 2014, la ley de reforma energética, ya llegaron un poquito tarde a Puerto Rico, porque esa ya era una práctica en muchas otras jurisdicciones por años anteriormente. De hecho, en la misma Autoridad de Energía Eléctrica, entiendo que en el área de planificación, que como la Autoridad de Energía Eléctrica controlaba todo el sistema, el área de planificación en la autoridad era el área neurálgica allí. Y pasaron allí personas, ingenieras extraordinarios, ¿verdad? Pues aparentemente en momentos se hacía este tipo de planes, pero lo hacían porque ellos querían. Algo interno. No había ninguna obligación ni de ley ni reglamentaria. No. Así que la idea de hacer un plan integral de recursos es, primero, reconocer que el país, Puerto Rico, tiene unas metas energéticas. Entre ellas que, por ejemplo, queremos tener un sistema que integre una cantidad masiva de energía renovable y otros temas. Y el Plan Integral de Recursos es una herramienta de planificación. De, bueno, yo quiero llegar hasta allí. ¿Qué recursos necesito para llegar a estas metas que me he definido? Y ese plan se revisa cada, por lo menos, 3 años. En circunstancias normales, a veces tarda más, a veces tarda menos, por cosas que pasan en el país. Pero la ley dice que por lo menos cada 3 años se supone que se revise. Así que
Lo que sucede es que entonces que la autoridad antes, pero ahora Luma, presenta un borrador de plan, que lo presentaron en el 2025 y recientemente, después que el negociador le hace unas preguntas y le pide una información a Luma, decreta una declaración de completeness, de que el plan está completo. Y eso abre el proceso para que entonces partes interventoras, como hablé ahorita con el plan, con la revisión tarifaria, básicamente el negociador dice, mira, tiene hasta tal fecha, que era hasta ayer, hasta el 30 de marzo, ¿qué partes quieren venir aquí a poner su punto de vista sobre el plan integrado de recursos? Ok, entonces una pregunta, por ejemplo, se nos ha dicho que el rol de Genera es ir apagando plantas de esas viejas. Sin embargo, lo que están haciendo es prendiendo plantas, pero ok. Bueno, pero importante lo que mencionas. El plan integrado de recursos que está corriendo, que se aprobó en el 2020, creo que fue, decía, Puerto Rico cambió su ley para llegar a 100% renovables. ¿Cómo vamos a llegar? Ahí entra el tema de los tranches, que el negociador por años estuvo trabajando con esto, que son una subasta de cada cierto, por distintas etapas, para ir contratando la compra de energía renovable. Y eso no ha funcionado muy bien. Y también dentro del proceso decía, dentro del plan integral de recursos, en la medida que tú vayas integrando energías renovables, vas a ir apagando las plantas de combustibles fósiles. Ese es el plan que está corriendo ahora. Y obviamente parte de lo que hay que evaluar es qué pasó. Ok, y en el que presentó Luma, ¿dónde queda todo eso? Pues el que presentó Luma es lo que se va a estar evaluando. Luma trae unas ideas nuevas, habla de integrar biodiesel como parte de la mezcla de energía aquí. Sí te habla de la integración de renovables, pero reconoce el rol que juegan los combustibles fósiles, particularmente el gas natural. Menciona el tema del cable submarino, la propuesta de el desarrollo del cable submarino entre República Dominicana y Puerto Rico, y toda una serie de variables y temas técnicos. Entonces ahí pues las partes estudian ese plan y hacen sus propuestas, lo critican, puedes traer como parte, tú puedes traer un perito que diga, mira, el doctor Jemerson va a convencer a ustedes de que eso que dice allí no sirve para nada, sino que hay que hacer esta otra cosa. Al final de ese proceso, el proceso anterior duró como un año. Al final del proceso, pues el negocio de energía ¿Y el año contando desde ayer o el año contando desde que Luma presentó el plan el año pasado? No estoy tan seguro, pero yo vi que por lo menos el anterior duró desde el 19, presumo que desde que lo presentaron en algún momento el año pasado. Así que en algún momento finales del 26 o 27, vamos a tener ya algo más concreto. Ayer negociado, hacer una resolución diciendo, este es el plan integral de recursos que va a regir el sistema eléctrico de Puerto Rico por los próximos años. Esto tú lo escribes con un horizonte de 20 años, pero lo vas revisando cada cierto tiempo. Así que yo creo que hay muchos temas importantes que discutir. Uno de ellos es que el gobierno el año pasado dijo que vamos a hacer una orden para que Puerto Rico pueda comprar hasta 3.000 megavatios de energía, venga donde venga, después que se firme. Eso incluye gas natural, eso incluye renovables, aclarar el negociado con baterías, pero ese tipo de acciones del gobierno ya te condiciona un poco lo que puede ser ese plan, ¿verdad? El rol del biodiesel, que es algo bastante nuevo, ver por qué Luma trajo eso. Explica qué es el biodiesel. Bueno, nosotros que vamos a estar, estamos estudiándolo todo. Pues ya había oído eso. Sí, eso estaba por ahí, pero considerar el biodiesel como una materia renovable o no, así que vamos a ver porque están pasando cosas, así que cada parte va a poner su punto de vista. ¿Waste to Energy está sobre la mesa o...? Tengo que verificar el plan, no estoy seguro. De hecho, ahora me voy a meter más de lleno en el plan para entonces quizás darle un resumen de cuál es la propuesta de Luma, que podemos discutirlo ya pronto. Para terminar, ¿ha avanzado algo la negociación de la quiebra después que la jueza casi lloró de que no pasa nada? Cero, Aníbal, es algo bien frustrante. Realmente no ha pasado nada significativo en cuanto al tema de la deuda, de la quiebra de la Autoridad Eléctrica, y yo lo que veo es una parálisis, que realmente con todas las frustraciones que tuvo la juez y sus expresiones y su esperanza de que las partes se sienten, que eso no va a pasar, la juez tiene que mover esto. Partiendo de la premisa que los bonistas no han visto un centavo desde el 2014-2015, ¿no sería eso suficiente razón para motivarlos a ellos a sentarse a negociar? ¿O es que estos fondos buitres, como le llamamos, los hedge funds,
compraron esa deuda tan y tan y tan barata que les da lo mismo si tú se tarda un año más, 5 años más, con la esperanza de que van a cobrar el máximo que ellos creen. Te voy a dar el punto de vista de los fondos buitres. Los fondos buitres dicen que la Junta no está negociando de verdad. Que es una supuesta mediación que realmente ellos entienden que no ha producido nada, ¿verdad? La Junta creo que ha hecho expresiones de que sí, no podemos discutir lo que hablamos en lo de la mediación por temas de confidencialidad. Pero los grupos de bonistas dicen que no tiene mucha esperanza en eso. Pero sobre lo segundo que dijiste, que yo creo que tiene mucha razón, el tema de comprar los bonos de autoridad eléctrica en el momento en que estaba colapsado, fue una apuesta donde estos grupos que tienen todos los recursos del mundo, literalmente, compraron estos bonos a precio de pescado bombado y dijeron, vamos a invertir, vamos a esperar unos años. Yo creo que tampoco esperaban que esto durara una década, ¿verdad? Porque Pero eso es a lo que voy. Si ya no ha llegado un momento en que ellos digan, mira, pues ya pasó demasiado tiempo, ya yo debo negociar y, como dice el otro refrán, del lobo un pelo. Si yo quería 10 pesos y me están ofreciendo 5, pues vamos a negociar, porque 5 son más que 0. exacto, pero por alguna razón no han llegado a ese punto, Aníbal. Si no han llegado a ese punto, es que tienen todos los recursos del mundo, porque saben de que si eventualmente llega una propuesta de que si yo compré un bono a 20 chavos de dólar y me lo pagan después 80 chavos, por lo que sea, para poner un número, pues las ganancias son muy grandes y son estos contratos como el que se plantea, las propuestas se han planteado, nos van a poner a pagar la deuda por 35 años. O sea, que es una cosa absurda. Así que estos grupos bonistas todavía yo creo no han llegado a ese punto que tú bien mencionas, que como uno tiene un caso, y llega un momento, tengo un caso de, estoy tratando de cobrar una deuda de 20,000 pesos y pasaron 5 años y no he visto un chavo, pues mira, dame 10 y me voy. Lo que sea, sí. Dame 5, o sea, no han llegado a ese punto, lo que significa de que obviamente tienen los recursos y tienen también la esperanza de que el acuerdo final les sea suficientemente lucrativo por las próximas décadas. Y no nos queda tiempo, pues ya Marvel me mandó que se acabó, pero que entendamos que mientras la autoridad no salga de la quiebra, eso pone unas limitaciones extraordinarias. Por ejemplo, mientras la autoridad no salga de la quiebra, ni la autoridad, ni Luma, ni Genera puede ir por ahí a coger prestado para hacer cosas, porque le van a decir, pero si es que el dueño del sistema está en quiebra y tú no le prestas dinero a un quebrado. Así que eso, todo lo que haga Luma, todo lo que haga Genera, o el que venga después, nos va a cobrar más porque está contratando con una empresa quebrada. Y el día que salga de la quiebra, bueno, pues como dicen, ahí están los estados financieros, ya salió de la quiebra, ya puede subsistir, pues el riesgo que yo asumo es menor. Además tampoco se va a la Junta de Control Fiscal. Esa es la otra. Porque esta es la última deuda grande que les queda por resolver. Así que pues ya veremos. Bueno, pues nada, con eso nos despedimos. Tú y yo nos volvemos a ver el próximo martes. Buenas tardes para todos y todas.